Varias noches me fui a la cama pensando en que debería contarles esta experiencia. No fue fácil para mí sentarme ante la computadora a escribirla, especialmente por todo lo que sucedió en el contexto de la historia. Durante unos años, aproximadamente del 2001 al 2003, estuvieron ocurriéndole tragedias a mi familia, particularmente a quienes vivían en casa de mi abuela. Haciendo memoria con mis tías, determinamos que el evento que inauguró las desgracias fue el inexplicable derrumbe de un techo en la azotea donde se encuentran los lavaderos. Una de mis primas, quien había estado lavando ropa toda la tarde, se salvó por unos instantes de quedar sepultada bajo la pesada losa de piedra. Su buena suerte no le duró demasiado. Días adelante, mientras lavaba el patio, un cohetón entró volando a la casa. El explosivo cayó exactamente encima de la válvula de uno de los 4 cilindros de gas que había en el patio. Mi prima se encontraba a escasos pasos de los tanques, por lo que no tuvo demasiado tiempo para pensar en lo que debería hacer. No nos podemos imaginar de qué tamaño hubiera sido la tragedia si los cilindros hubieran estallado. Erika metió la mano rápidamente a la corona del tanque y tomó con una mano el explosivo. Al momento de levantarlo, este reventó en el aire. Ya te imaginarás lo que le sucedió a mi prima. Perdió la mano completa. Como este tipo de eventos ocurrieron demasiados dentro de aquella casa, todos ellos bordeando los límites de la lógica y de lo que tiene explicación. El explosivo, por ejemplo, saltó desde el terreno de al lado, un predio baldío en donde se supone que no vive nadie y al cual es francamente difícil saltarse. Meses adelante, algo o alguien le prendió fuego a las cortinas de la casa, a todas al mismo tiempo. Ocurrió en la madrugada mientras todos dormían. Entre tanta confusión olvidaron que tenían una invitada en la casa. En la única recámara que no desalojaron, una tía lejana que había venido a visitar a mi abuela fue encontrada asfixiada por el humo cuando revisaron el edificio. Tardaron en lograr abrir la puerta, pues según se recuerda, esta misteriosamente había sido atrancada con una silla desde el interior. Los menores decían que veían sombras dentro de la casa. La mayor parte del tiempo batallaban para irse a dormir, para estar solos en sus recámaras, para salir al baño de madrugada. Para ese momento, más de uno ya había pensado que la casa tenía una maldición, por decirlo de alguna manera. Quisieron traer a un cura para bendecir el lugar, pero uno de mis tíos se opuso firmemente. De hecho, aquel día en que acudió el padre, mi tío se plantó ante la puerta y no lo dejó pasar. Los recuerdos que tenemos de aquel día apuntan a que mi familiar estaba poseído. Ni la voz que le salía por la garganta, ni la mirada que tenía ese día le correspondían en lo absoluto. El gran giro de la historia, la impactante revelación, ocurrió una tarde en que una extraña mujer apareció en la entrada, golpeando el portón de la casa. En ese momento solo estaban mis tías Elvia y Sandra, mi tío Manuel, mi prima Erika y su hermana Brenda, mi abuela y yo. La persona en la puerta se presentó con el nombre de Rosa, recuerdo bien. Nos dijo que vivía lejos, en el estado de Puebla, pero que había venido a la capital a hacer un trabajo. Mi abuela la invitó a pasar. Algo en lo que coincidimos todos los que la vimos es que ninguno recuerda su rostro. No te podría decir si era alta, si tenía cabello largo o cuáles eran sus rasgos, sus señas particulares. De todo lo que sucedió aquella tarde, eso es lo único que se mantiene borroso en nuestra memoria, ya que lo demás fue demasiado impactante y difícil de olvidar. Créeme que parece como si ella nos hubiera eliminado todo recuerdo que guardábamos de su apariencia y de su rostro. Mis primas se quedaron encerradas en su recámara, los demás bajamos a la sala como si nos hubieran mandado a llamar.
La persona nos dijo que venía caminando en la calle cuando sintió que algo la atrajo y le llamó la atención de esta casa. En lo personal, desde un inicio me dio la impresión de que esa mujer buscaba dinero, aunque después me pareció que genuinamente nos quería ayudar. Sin pedir permiso, la persona se metió a la cocina, encendió la estufa, puso agua a calentar, sacó de un morral un puñado de hierbas y lo sumergió en la olla hasta que ésta empezó a hervir. El edificio inmediatamente se llenó de un olor a tierra fresca. En un momento mi tía Elvia se dejó caer de rodillas y se puso a llorar desconsoladamente. Nosotros no entendíamos lo que le estaba pasando. Cuando quisimos ir a levantarla, la misteriosa mujer nos dijo que no la tocáramos. Instantes después, Elvia salió de la casa motivada o controlada por una fuerza desconocida, con la mirada perdida, los brazos caídos y la boca abierta. Cuando salió por la puerta, nadie fue tras de ella. La desconocida entonces sirvió el brebaje y nos lo dio a beber en tazas. Era amargo y tenía un sabor desagradable, sin embargo ninguno de nosotros se opuso a tomarlo hasta terminárselo. La persona nos dijo que ahora íbamos a poder ver lo que realmente había en la casa. No pasó ni un minuto cuando la puerta de la alacena se abrió, se despegó lentamente del marco, soltando un rechinido que a todos nos provocó escalofríos. Había una sombra ahí dentro, una silueta que por instantes se materializó y cobró una forma humana. Ahí había una bruja. Una bruja que, según la mujer que nos visitó esa tarde, había sido invitada a vivir en casa de la abuela para hacerle daño a la familia. Con una extraña voz que no le habíamos oído hasta ese momento, la persona le ordenó a la bruja que saliera de la casa. Todos vimos el momento en que ésta dio un paso hacia la claridad de la sala. Al instante las luces se atenuaron, se hicieron menos y la intrusa se volvió sombra de nuevo y luego se diluyó desapareciendo completamente. De un golpe se abrieron solas las ventanas, también el pesado portón de la entrada. No creíamos lo que veíamos, lo que escuchábamos y sentíamos. Algo o alguien pasó caminando frente a nosotros, algo oscuro, algo que nos provocó dolor de estómago, falta de aliento, tristeza profunda. De un momento a otro la atmósfera dentro de la casa cambió, como si le hubieran quitado un peso a las paredes, como si se hubiera ido un humo asfixiante. En el instante en que supuestamente la bruja abandonó la casa, mi tía Elvia apareció en la puerta de vuelta. Venía con su nuera, la esposa de mi primo Gabriel. Mi tía sacó de su bolsa varios fajos de billetes y se los entregó a la mujer que nos dio el brebaje. Eran 80,000 pesos que le estaba ofreciendo como pago por la ayuda. La visitante los aceptó a la vez en que señaló a la esposa de Gabriel. Entonces nos dijo a todos que ella era la responsable de las desgracias. La nuera había invitado a una bruja, era ella quien nos quería hacer daño. Nadie vio el momento en que la desconocida se salió de la casa, pues ni siquiera se despidió. Todos estábamos sorprendidos, disgustados y aturdidos por la noticia, así que nos quedamos el resto de la tarde cuestionando a la nuera de mi tía. Lo único que se atrevió a decir sollozando era que mi abuela la había tratado mal desde que se presentó con la familia, desde que se casó con mi primo. Al día de hoy, Gabriel y su esposa viven en Jalisco y ya nunca vienen de visita a la ciudad, mucho menos a casa de mi abuela. Tenemos la sospecha de que también le hizo algún trabajo a mi primo, pues él la defiende a costa de todo, a pesar de todas las desgracias que ella le provocó a mi familia. Un último detalle, ¿recuerdas que te dije que mi tía Elvia le dio bastante dinero a la persona que nos ayudó?
Mi tía hasta el día de hoy dice que una voz que se metió en su mente la obligó a ir por todos sus ahorros, la hizo recoger hasta el último billete y esa misma voz la forzó a entregarlos. Mi nombre es Apsu. Quiero compartirles una historia que me contó mi sobrina en octubre del 2018. Ella vive en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En esa ocasión visité a mis familiares en esa ciudad con motivo del Día de Muertos. Como es costumbre, estuvimos platicando un buen rato, poniéndonos al corriente de muchas cosas ya que tenía tiempo que no los visitaba. En la plática surgió la idea de ir a los recorridos que se realizan en los panteones de la ciudad para celebrar el Día de Muertos. Justo estábamos revisando las fechas y los costos cuando mi sobrina muy seria me dijo: «Tío, a usted que le gustan esas cosas de miedo, le voy a contar una historia verídica». Lo que ella me relató se lo contó una amiga muy querida, una historia real, pero que casi no cuentan por lo inverosímil de dicha experiencia. Cerca de la ciudad de Jalapa, en un municipio que se encuentra aproximadamente a 1 hora de distancia, se cuenta que un taxista salió de su domicilio con destino a un hospital de especialidades médicas ubicado en dicha ciudad. Eran aproximadamente las 3:30. El taxista llevaba a su padre con él para una consulta médica en dicho hospital. La cita que les dieron era para muy temprano, por lo que se vieron obligados a salir de madrugada de la casa. Antes de tomar carretera, mientras avanzaban por una calle, una mujer joven de unos 20 y tantos años le hizo la parada al taxi. El papá del conductor venía en el asiento del copiloto. Cuando pasaron cerca de ella, el señor bajó la ventana para preguntarle a la muchacha hacia dónde iba. La persona les respondió que se dirigía al Panteón de Jalapa y preguntó si la podían llevar. Se cuenta que los hombres no tuvieron desconfianza porque se trataba de una mujer sola, además de que el destino de aquella les quedaba de paso, ya que ellos también iban cerca de allá. La persona subió al taxi en el asiento de atrás, se ubicó de tal manera que el conductor podía verla por un espejo que tenía instalado para checar a los pasajeros. Cuando por fin tomaron la carretera, todo parecía tranquilo en sus alrededores. Lo extraño comenzó a ocurrir un poco antes de llegar a la ciudad. El padre del taxista se empezó a sentir muy cansado. Un sueño apabullante le cerraba los ojos y lo obligó a recostarse en el asiento y echarse a dormir. Pero antes le dijo a su hijo que lo despertara tan pronto se bajara la muchacha del carro, pues del panteón al hospital no se hacía mucho tiempo. El señor se quedó dormido y casi al instante el conductor empezó a escuchar un ruido muy extraño. Parecía como si alguien masticara algo de forma muy ruidosa y grosera. Inmediatamente miró por el espejo, pero la mujer venía seria, casi inmóvil, sin mover la boca ni hacer ningún gesto, sin hablar, sin comentar nada y sin notar el extraño ruido que se oía dentro del carro. Conforme pasaban los minutos, el sonido de alguien que masticaba ruidosamente no se dejó de escuchar. Era bastante molesto, asqueroso y aterrador. El conductor iba cada vez más inquieto. Cuando vio que llegaban a la ciudad, tomó una avenida para llegar al panteón y dejar a la mujer en su destino, quien tan pronto como se acercaron a la entrada, pidió con voz fuerte que la dejaran ahí. La persona bajó tan pronto el taxi se detuvo, salió por la puerta sin pagar y se perdió en la oscuridad de aquella fría madrugada. El repugnante masticar desapareció junto con la mujer. El taxista entonces intentó despertar a su padre para decirle que estaban por llegar al hospital.
El señor no reaccionaba. Su hijo lo movió, lo sacudió del hombro, lo tomó del brazo. Al tocar su piel, lo encontró poco menos que tibio. Desesperado, asustado, pero también confundido, pisó el acelerador. Minutos adelante llegó a la entrada de urgencias para ingresar a su padre al hospital. No tardaron nada en revisarlo y constatar que el señor había fallecido antes de ser ingresado al hospital. El taxista estaba más allá de sorprendido. Sabía que su padre tenía unos cuantos problemas de salud, pero ninguno que le pudiera provocar la muerte súbita. El señor no tenía dolor, no se había quejado, no estaba de camino a la cita médica más que para una revisión. Cuando se le hizo la autopsia al sujeto, encontraron que en su cuerpo no había ni un solo órgano. Era como si todo el interior de su cuerpo hubiera sido vaciado, como si de camino estos hubieran desaparecido o alguien se los hubiera sacado sin tocarlo. Por aquellos rumbos se sabe que las brujas son capaces de hacer estas cosas, de extraer órganos vitales sin ningún tipo de cirugía. El taxista recordó a la mujer, recordó también el sonido que se oía en los asientos traseros, aquel que parecía como si alguien estuviera masticando grotesca y ruidosamente. La única conclusión a la que pudo llegar, ya que los médicos no encontraron explicación, fue que esa mujer era una bruja y que de camino había devorado las entrañas de su padre. Tres. Te voy a contar algo sin el permiso de mi tío. A pesar de que se trata de algo horrible, incomprensible e inexplicable, me parece pertinente que esta experiencia llegue a muchos oídos para prevenir que algo similar o peor te suceda a ti o a tu familia. Mis tíos solían cruzar la frontera para jugar en el casino. Ellos eran dueños de un negocio que francamente tenían descuidado. Cuando se les juntaban las deudas, lo primero que les pasaba por la mente era jugarse lo poco que tenían guardado. Para gran sorpresa de los incrédulos, mis tíos siempre volvían con las manos llenas de dinero. Pero no era de a gratis. Una tarde, con unas copas de más, mi tío me confesó que siempre que se jugaban los ahorros, antes tenían que visitar a una bruja para que les hiciera un trabajo. No había vez en que no regresaran con al menos el doble de dinero con el que habían partido. La regla era que tenían que volver inmediatamente con la bruja y darle la mitad del premio ganado. Así lo hicieron durante varios años, hasta que en una ocasión se ganaron el gran acumulado. Era en el aniversario del casino. Salieron de madrugada del lugar. A diferencia de otras ocasiones, no les dieron efectivo. Solo les otorgaron unos certificados del gran premio de los 18 millones de pesos. De camino a casa, un inexplicable accidente vehicular cobró la vida de mi tía. Por años no supimos mucho de esta historia sino hasta que mi tío se decidió a hablar. En una de sus tantas borracheras, don Félix nos confesó que al salir del casino se pusieron a platicar de la posibilidad de quedarse con el dinero y solo darle una porción mínima del premio a la señora que les hacía los trabajos, a la bruja, ya que les parecía ridículo tener que darle 9 de los 18 millones que habían ganado. Dijo que inmediatamente después de eso, a mitad de la carretera, se les atravesó una niña. Una pequeña a la que momentáneamente le pudieron ver en la cara el rostro de una anciana. Ella no se movió de la pista, se quedó mirando al conductor a los ojos, haciéndolo virar el volante y chocar. Él salió ileso, pero su esposa murió de camino al hospital.
En el velorio mi tío dice que vio a la bruja en el patio escondida bajo la sombra de un árbol. Cuando salió para preguntarle quién la había invitado, ésta desapareció de su vista. Sin embargo, una voz por encima del hombro le dijo que el accidente y la muerte fueron causadas por su avaricia. También le dijo a mi tío que esperaba su parte del dinero antes de pasado mañana. Asustado de muerte, tan pronto como cobró el premio, le fue a dejar su parte a la señora. A pesar de que había entregado la mitad, lo que le quedó a él seguía siendo mucho dinero. No obstante, este se le fue como agua de las manos. Una parte se la robaron y otra la gastó en vicios que únicamente comprometieron su salud. A partir de entonces y hasta el día de hoy, mi tío jamás volvió a jugar en un casino y mucho menos a visitar a la bruja. Lo único que me queda recomendarte es que tengas cuidado con quién haces tratos, pero sobre todo que si los haces, cumplas tu parte. Por esta noche ha sido todo. Esperamos que las historias hayan sido de tu agrado. En próximas semanas estaremos completando esta serie con las experiencias que ustedes nos hagan llegar. Queremos también agradecer a quienes nos mandaron sus relatos, a Samia Camargo, a Apsu y a quien nos pidió que mantuviéramos en el anonimato. Esperamos tu like y tus comentarios. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.